Y bueno, vamos a pasar al módulo 2, donde vamos a ver cuáles son algunos de los aparatos de bipedestación que nosotros tenemos en lo medical. Para esto voy a comenzar con los equipos de bipedestación estática, que son los pediátricos. Pediátricos va a haber muchísimos, entre ellos el New Standard, el Zinc, el Squiggles. Estos tres van a tener la función de que van a ser prono, supino y además van a tener abducción de piernas. Después nos vamos a pasar a unos que son, digamos, más simples o que tienen solamente una función, que es estar solamente de pie, estar solamente en prono o estar solamente en supinación. Y los que tengo acá abajo ya van a tener como funciones diferentes a todos estos, que en este ejemplo el Bantam nos va a ayudar y va a ser el único que tenemos dentro de la gama de lo medical que va a lograr pasar de sentado a parado, pasando por diferentes posturas hasta llegar a esta posición. Y el otro, este, es el Mobile Standard, que como podemos ver tiene unas ruedas como de silla manual. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que la persona sea independiente, a que pueda estar de pie, pero pueda estar trasladándose en diferentes sitios con ayuda de sus manos. Y para adulto tenemos otras opciones. Aquí un ejemplo de ellos, bueno, es el estándar que también ya va a salir para adultos. Tenemos el Horizon, que es la única opción que nosotros tenemos eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poder pasar de posición neutra, de horizontal a vertical con un control sin necesidad de un pistón. Y tenemos otras opciones, por ejemplo, en silla de ruedas, que es la Q700 Up, que nos va a ayudar a pasar de una posición completamente acostada a bipedestación o pasar por otras posiciones ya ajustadas en el sistema. Y como complemento, pues vamos a tener estos otros tres sistemas que nos van a ayudar de igual manera a mantener bipedestación, a pasar de sentado a parado por diferentes puntos o bien ayudar por medio de la mecánica manual a nuestras piernas a moverse. Entonces, estos son todos los equipos que nosotros podemos ofrecer para una bipedestación estática. Y en cuanto a bipedestación dinámica, nosotros tenemos el Pacer, que es bien conocido ya por todos, el MyWay, y también vamos a tener para los más chiquitos y que comenzamos con esta opción de bipedestación, tenemos el UPSI, que este es el sistema más para los más pequeñitos que todavía no alcanzan a utilizar ninguna de las otras opciones que nosotros tenemos. Y en adulto vamos a tener también el Pacer o las otras variedades que hay en el mercado, que son la Tram y el ePacer.